pero la realidad es esta, ¿no? Alianza le metió 3 goles a Chancas, buenas noches. Alianza le metió 3 goles a Chancas, muy buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos. Para tanto que se perseguían, no, que le están dando maletín a tal equipo para que nos ganen. O sea que el otro equipo, si no le pagan, va sin ganas de ganarle a Chanca, ¿no? Claro. Se acabó la peliculina. Se acabó el circo, weón. Ganó Alianza. Ganó 3-0. Ganó jugando el segundo tiempo a ritmo de entrenamiento. A ritmo de entrenamiento. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Ahora se les dice campeón, no ganador de la apertura. O sea, técnicamente es ganador de la apertura, pero al poto, weón. Campeón de la apertura, ya está. Y luego hay campeón de clausura. Y sabemos que el que vale es el campeón nacional. ¿Qué tanta la huevada de que no es campeón, es ganador? Campeón, no me jodas, huevón, campeón. Campeón de la apertura. Y habrá campeón de clausura. Y luego el que gane el campeonato nacional es el que importa. Después, finalmente, después si ganaste la apertura o el otro, no. Ya lo sabemos. Es esa conversación de si es campeón con ganador, de esa conversación, ¿no? De si es campeón o es ganador, la vengo escuchando desde el año 2014, precisamente cuando Alianza ganó la Copa del Inca. Y se empezó a discutir si es que acaso Alianza era campeón o era ganador, porque en el reglamento decía que era ganador de la Copa del Inca y no campeón. Dejen que la gente sea feliz, no jodan, carajo. Dejen que la gente sea feliz. Hoy Alianza ganó. Hoy he escuchado que han reventado bombardas, mamarratas y un par de balazos al aire. Porque la gente está feliz. Porque la gente está feliz. Alianza Lima es campeón del torneo Apertura. Eh, Se fue Tuchero y campeonamos. Arriba Alianza, dice Cities Dead. Mira, primero la concha de tu madre. En segundo lugar, qué bueno que se fueron esos tres, ¿no? Qué enhorabuena que se fueron. O sea, es increíble cómo a veces no hay mal que por bien no venga. Alianza Lima encontró un grupo con menos nombres porque pues después de lo que pasó a comienzo de año, Alianza Lima terminó con un plantel más corto de lo que tenía previsto para la apertura. Pero a veces hay nombres que restan más que sumar, ¿no? Eso nos quedó claro a comienzo de año. Hay nombres que, contrario a sumar, restan, ¿no? Hay nombres que, contrario a sumar, restan. Bueno, Alianza Lima, sin proponérselo, ¿no? Porque no es que Alianza Lima les tendió una trampa, no es que Alianza Lima, no. Alianza Lima sin proponérselo, se sacó de encima el enorme peso de tener gente poco comprometida, de tener gente poco profesional, gente que en resumidas cuentas no le sumaba a Alianza. Arriba Alianza, señoras y señores, Alianza ha vuelto a ser campeón del torneo Apertura después de tres largos y duros años. Porque si algo hay que decir es que fueron 3 largos y duros años. 3 años de mierda donde obviamente, a ver, yo te diría un saludo para Adriano GG, te diría que han sido mis años más difíciles como hincha de Alianza. Porque estaremos de acuerdo, no es lo mismo, bueno, para Alianza un año sin campeonar es fracasar, ¿no? Pero no es lo mismo fracasar y que campeone Aurich, no es lo mismo fracasar y que campeone Binacional, no es lo mismo fracasar y que campeone Cristal, o sea, con todo respeto, Cristal es un equipo grande y todo, pero por mí Cristal puede campeonar 10 veces seguidas y no es como que me termina de generar una bronca que sí me genera cuando campeona la U. O sea, eso lo tenemos claro, ¿no? O sea, yo cuando empecé a ver fútbol, tuve que esperar hasta tener 18 años para ver a Alianza Lima ganar el campeonato con Bengoche en el 2017. Y todos esos años que me tocó ver, pues, cada jugador en Alianza, me tocó ver la Alianza de Mosquera, de Roberano, de Sanguinetti, de Wilmar Valencia, de Pepe Soto, de Miguel Ángel Arrué, de por ahí que me estoy olvidando de alguien. Pero en todos esos 10 años que Alianza Lima no campeonaba, y donde he visto
he visto debutar y retirarse tantos potrillos que duraron menos de 2 años en primera división. O sea, en esos 10 años, en esos 10 años que me tocó ver a una Alianza que no salía campeón, campeonaba Cristal, campeonaba Melgar una vez, ¿no? El Aurich, no es lo mismo. No es igual, porque cuando campeona Cristal es como que tanto los de la U y Alianza decimos, bueno, campeonó Cristal, ya está, campeonó Cristal. El señor que vendía periódicos se enojaba porque sabía que no iba a vender, porque claro, cuando campeona Alianza, se agota el tiraje. Cuando campeona la U, se vende también un montón, menos, pero se vende también. Pero cuando campeona Cristal, el señor de los periódicos dice, puta madre. Porque sabe que cuando campeona Cristal se vende menos el periódico, el póster y todo. Se sabe, es lógico, es una cuestión demográfica, no es ser mala leche, son datos. Entonces, cuando yo, cuando a mí me tocaba esos 10 años sin campeonar de Alianza y le tocaba campeonar de Cristal, yo decía, bueno, que campeone Cristal, pero no ya que chucha. A nosotros no nos... Porque encima Alianza se quedaba lejos, 2015, 16, 2012. No es que estábamos cerca. Pero es mucho más jodido cuando te toca ver que campeona la U. Eso sí te llega al pincho. Y es mucho más jodido cuando, a ver, el Alianza que yo te hablo de 2007, 2017, esos 10 años, era una alianza que estaba económicamente fundido, no era una alianza que estaba en la ruina, embargado, concursado y todo. Y la alianza de hoy es una alianza en bonanza. O sea, cuando yo tenía 15 años, ¿qué chucha alianza iba a pagar $1 millón por un jugador? Era imposible, huevón. O sea, llegó un punto en el cual la alianza ya tenía que hacer olla común los trabajadores porque no había plata, directamente no había nada para poder pagarle los sueldos. Era una época durísima, 2012. 2012 fue... Yo me acuerdo que Alianza Lima empezó con un plantel por todo lo alto y en marzo ya se había ido la mitad del plantel. Ya se habían ido la mitad, olvídate. La mayoría se fue, fugó porque no había plata para pagar. Entonces, en ese contexto uno era más comprensivo, ¿no? Pero es mucho más jodido perder con plata, es mucho más jodido que encima que tú no ganas, gane tu archirrival. Eso, los últimos años, a mí particularmente me ha llegado muy al pincho. Muy, pero muy al pincho. O sea, una cosa es que, como te digo, te toque perder y que gane Cristal, y otra cosa es que gane la U. Y que encima gane con una alianza que no le discute. Y eso, a mí, por los últimos años, puta, me ha enervado la sangre muchísimo. Y qué importante, de verdad, qué importante que esta alianza, qué importante que esta alianza haya salido campeón con tanta autoridad, dejando tan atrás, o sea, ha sido un mal año de Cristal, sí, pésimo, ha sido un pésimo arranque de año de la U también, pero eso a nosotros qué nos importa, huevón, si al fin y al cabo culpa de ellos que contratan huevones, culpa de ellos si eligen mal su director técnico, eso no es problema nuestro. Cuando Alianza ha estado mal, han aprovechado y han... Cuando Alianza ha tenido malas épocas, la U y Cristal han farmeado campeonatos, y no te hablo de los últimos 3 años de la U, te hablo de la década del 80, 90, cuando Alianza ha estado mal. Puta, ¿cuántos campeonatos no ha farmeado Cristal? ¿Cuántos campeonatos no ha farmeado la U? Cuando Alianza ha estado mal. Bueno, ahora nos toca a nosotros verlos mal a ellos, y es ahí donde Alianza tiene que hacer lo que le corresponde hacer, tiene que empezar a ganar los campeonatos, porque cuando a nosotros nos va mal no nos tienen piedad, no nos tienen compasión. Salen campeones una, dos, tres veces, Cristal en la década pasada 5 veces campeón. Y por ese lado, hoy lo he sentido como un desahogo fuerte, un desahogo así pesado, ¿no? Es ese desahogo de volver a levantarme una mañana y decir, hoy Alianza puede ser campeón, hoy Alianza va a ser campeón, porque encima yo lo tenía claro, Alianza hoy iba a ser campeón. Desde que le ganó a Cienciano dije, Alianza ya es campeón. Y me decían, no seas soberbio, pero es una cuestión de matemática y al mismo tiempo de confianza deportiva, porque Alianza Lima, a ver, ha hecho una apertura parejito. Solo perdió el clásico. ¿Y de qué le sirvió a la U ganar el clásico? De nada. Realmente de nada. Le dieron una fecha más a Rabanal.
en quien no confiaban y de todas maneras lo iban a votar. Y por otro lado, Alianza Lima le dio tan poca importancia a la derrota en el clásico que inmediatamente se repuso, fue a Tarma, ganó, y a partir de ahí ganó. Impecable, impecable. Así se tiene que ganar un campeonato. Parejo, pim, 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 pim. Un partido perdió Alianza. Un solo partido. Contra la U. Qué chucha, huevón. Qué chucha. El año pasado la U no le pudo ganar a Alianza ningún partido. ¿Y acaso no celebraron que fueron campeones? Les dio exactamente igual, huevón. Exactamente igual. Eh, ya van 5 años que ganan U y Alianza. Nos volvimos Uruguay, dice Nico García. O sea, sí, es verdad, es verdad. Estamos ante la uruguayización o la escocización del fútbol peruano. Claro, porque en Escocia es Celtic y Rangers, en Uruguay es Nacional Peñarol, pero ni siquiera te digo, porque en Uruguay, por ahí que te campeona Liverpool, por ahí hay un accidente y campeona otro equipo. No, no es como que tan fijo que campeona Nacional Peñarol. Recuerdo que el Liverpool campeonó hace poquito. Eh, Fanito, ¿cómo que Binacional quiere ascender en mesa como cierto equipo habrán entrado a la élite mundial? Yo no sé en qué está Binacional, no sé en qué están los descensos, los ascensos. Yo solamente sé, yo solamente sé que Alianza hoy salió campeón, no me importa nada más. Acá me dicen el efecto mariposa de 2 de mayo. Eh, sí, el efecto mariposa de 2 de mayo, es verdad. Ahora, tampoco es algo para celebrar porque pues Alianza le significa una gran pérdida económica. Alianza le significa una gran pérdida económica eh, quedarse fuera de fase de grupos. Para que tú te hagas una idea, el Alianza de Guede, o específicamente Guede como director técnico, ha tenido una campaña sin torneo internacional, cosa que ninguno de los directores técnicos de Alianza Lima había tenido desde el año 2021. O sea, esa facilidad de no tener que planificar un partido internacional a mitad de semana, sin duda, a Alianza lo ha favorecido. Sería absurdo decir que no. A Alianza lo ha favorecido el no tener que jugar el apertura a la par del torneo internacional, cosa que sí tuvo que hacer Carlos Bustos en 2022, sí tuvo que hacer Chicho Salas en 2023, sí tuvo que hacer Restrepo en 2024, Gorosito en 2025, y anteriormente te puedo decir Russo en 2019, Bengochea en 2018, y así. O bueno, el 2020 también Bengochea, o sea, es la primera vez en mucho tiempo, es raro que Alianza Lima no tenga competencia internacional en el torneo Apertura, y es innegable que Alianza ha aprovechado que no tenía la competencia internacional para tener un plantel sin tantas lesiones. Yo te pregunto, ¿tú te acuerdas cuántos lesionados tenía Alianza Lima todas las campañas? Pero todas las campañas, huevón. O sea, Alianza Lima terminaba los torneos con 5 lesionados mínimo. Y de esos 5, 3 eran titulares. Bueno, no hemos tenido mayores lesionados en este torneo de apertura. Por ahí una que otra baja, pero en general la defensa se ha mantenido con los mismos nombres. El medio campo ha variado por ahí. Pavés demoró en meterse al equipo porque estuvo lesionado, pero se recuperó y no salió más. En la delantera tampoco hemos tenido muchos lesionados. Cantero por ahí un par de partidos, pero no ha sido el Alianza al que se le caían 3 jugadores importantes, 2 recambios. O sea, sin duda el efecto que Alianza Lima no haya tenido Copa Libertadores ha tenido mucho que ver. Ha tenido mucho que ver con, más que con el triunfo de Alianza en el Apertura, con la enorme diferencia que se ve reflejada en la tabla de posiciones. El año pasado Alianza estaba mal, me dice José Blancas. O sea, mal en el aspecto internacional, no. Pero el tema con Alianza era que precisamente la doble competencia que generó que muchos jugadores terminen lesionados, que al mismo tiempo también se genere un efecto, un efecto en el cual el futbolista dejó de priorizar el torneo local, y no solo lo dejó de priorizar, sino que en cierto momento lo empezó a subestimar. Porque claro, si ya le gané a Gremio, ¿cómo chucha no le voy a ganar a Deportivo Garcilaso, pero de Matute encima? Es como no le voy a ganar. Y perdían, y perdían, y perdían. Entonces,
A Alianza también se le presentaron escenarios en el cual tenía que elegir qué es más importante, la Copa o el torneo local. Me acuerdo clarísimo el partido que Alianza cae goleado en Tarma 3-0 con Gorosito. Gorosito elige perder ese partido porque tenía que ir a la Bombonera, ¿no? Y Gorosito dice, bueno, ese partido lo pierdo. No, tenía que jugar con libertad. Ahí está, tenía que jugar con libertad. Y cuando Alianza perdió en Trujillo contra Sullana, Gorosito también eligió perderlo porque su prioridad era ganar en la Bombonera. Y lo logró. Pero esa situación de tener que elegir a qué cosa priorizas, empiezas a perder puntos, que es finalmente lo que terminó pesando en el apertura del año pasado, porque si tú te pones a sacar cuentas, la U también tuvo Copa Libertadores el año pasado y ganó el apertura, pero la U tuvo 6 partidos de Libertadores, ¿no? Para cuando Alianza empezó a jugar la Libertadores, la U estaba descansado. Para cuando la U empezó a jugar Libertadores, Alianza ya había tenido 6 partidos internacionales y terminó jugando 12 al término de la apertura, mientras que la U solo la mitad. Obviamente está el mérito deportivo de un año anterior, que la U clasificó directo y Alianza se tuvo que ir a la pre. Pero todo eso suma, porque finalmente el efecto físico de los partidos termina pesando. A ver, Faño, ¿te han hecho una felación con brackets? No sé qué mierda tiene que ver eso con lo que estamos hablando de Alianza, pero que yo recuerde, no, weón. Que yo recuerdo, no, podría ser que sí. Ya, pero ¿cuándo octavos de Libertadores? Esa es una gran pregunta, Alan García. Esa es una gran pregunta, Alan García. No lo sé, la verdad que no lo sé. Y tampoco me importa porque yo no compito en Libertadores, ¿no? ¿Qué cosa pretendes tú venir acá a menguar mi alegría y decirme, ah, ya, pero en la Libertadores qué? Y el año pasado, cuando Alianza le iba bien en la Libertadores y avanzaba de ronda, decían, ah, ya, ¿y el torneo local qué? Y es así, ¿no? Es así. Cuando a Alianza rara vez le va bien en el torneo internacional como el año pasado, vienen y dicen, ah, pero el torneo local qué? Si al final lo que importa es ser campeón. Bueno, y ahora que Alianza es campeón, ganó la apertura, y el torneo internacional qué? Bueno, no jodan, pero, sinceramente no jodan. Felicidades por su... Hoy, Rey Sope dice, felicidades por su campeonato hoy íntimos. Hoy mis rojos de Municipal son campeones de Guatemala, el equipo que más ha ganado. Bueno, empezamos a tender puentes internacionales con nuestros hermanos de Guatemala, ¿no? Tenemos que tender puentes con Centroamérica porque somos muy parecidos, sobre todo con los países que no son caribeños, ¿no? Guatemala es continental. Por ejemplo, en El Salvador yo les había contado que en El Salvador había un equipo que se llama Alianza FC, que es el más ganador de ese país y que se llama Alianza por Alianza Lima, fundado por un peruano. Ahora resulta que hay un Rojos de Municipal, campeones de Guatemala. Los Rojos de, bueno, en Perú también hay un Deportivo Municipal, aunque a ese Deportivo Municipal no le va muy bien que digamos, ¿no? Ya quisiera tener el Muni peruano, la suerte del Muni guatemalteco. A ver, siguiendo por aquí leyendo los superchats, a ver, discúlpenme que por ahí se me fueron algunos, empiezo a recapitular. Eh, lo que lloran los equipos de provincia, el Perú avanzará cuando... No, bueno, eso no lo quiero leer. Eh, la mejoría versus años anteriores se ve reflejado en dos indicadores. 1% de extranjeros titulares. Ah, no, perdón. Primero, porcentaje de extranjeros titulares y que marquen diferencias. 2, porcentaje de lesionados. Canú, tengo que decirte que estás en la completa razón. Es cierto. ¿Qué porcentaje de extranjeros hoy en Alianza Lima son titulares? Prácticamente todos, con excepción de Cantero y de Girotti. Es cierto que ahora hay más extranjeros y puta, tienes un margen de error diferente. Pero, ¿cuántos años Alianza no ha traído extranjeros a calentar banca? ¿No? ¿Cuántos extranjeros que llegaron en campañas pasadas, incluso con un menor cupo de extranjeros, terminaban llegando y se lesionaban, jugaban poco, cuando jugaban no marcaban diferencia? ¿Cuántos no han llegado así? Bueno, hoy Alianza tiene en la defensa Anthony, que llegó a sumar y juega. Bueno, me había olvidado de Vizcarra. Vizcarra ha sido
El extranjero, bueno, a ver, hay que decirlo porque es así. Vizcarra ha sido el extranjero más inútil de todos en esta apertura, pero porque no ha jugado. Y no ha jugado porque, a ver, Vizcarra ha sido víctima de Bolivia, ¿no? Un saludo para el Celeste de La Paz que se hace presente acá también. Vizcarra hoy no ha jugado en toda la apertura por culpa de los bolivianos, porque Bolivia se lo llevó a jugar el repechaje, Bolivia se lo llevó para varios amistosos, y en esos amistosos le ganó el puesto Duarte y chao, no jugó más Vizcarra. Pero Anthony, por ejemplo, llegó, entiendo yo, primero para ser suplente, porque estaba Trauco y estaba Zambrano, pero Anthony se metió al equipo y no salió más. Pavés llegó como el jugador de Guede y se quedó como titular. A Gaibor le costó adaptarse. A Gaibor y a Castillo les costó el tránsito de Gorosito a Guede, pero finalmente terminaron entrando al equipo y entrando muy bien. Bueno, Castillo ha sido la figura del equipo, que duda cabe. Capaz que el extranjero por ahí más flojito, Girotti, porque jugó poco. Cantero, que bueno, cuando entró también hizo su aporte. Pero es verdad, Alianza tiene un porcentaje de extranjeros más útil que en años anteriores. No sé si a Vélez contarlo como extranjero, pero ha sido titular indiscutible, pese a que ya juega como peruano. Y tienes un porcentaje de lesionados. Mira, sin necesidad de revisar ninguna data, a ojo de loco o a ojo de loca que no se equivoca, es el año con menos lesionados de Alianza Lima de las últimas 3 o 4 campañas. Es el año con menos lesionados de Alianza. Hemos tenido lesionados, sí, pero en comparación con 2025, 2024 y 2023, sobre todo 2023, es el año con menos lesionados de Alianza. Buenas noches, Alonso. Quiero felicitarte primero por ganar el apertura con Pablito Guede. También informarte que mi nuevo DT es Restrepo. Y por último, que no estás respondiendo a las rosas que te donan en el live de TikTok. Un saludo para el Celeste de La Paz, que ahora tiene de técnico a Restrepo. Lo siento mucho por ti. Después de cacharnos a Tolima, iremos por el Tetra, ya que recuerda, Alianza no ganó el apertura, sino que la U lo perdió, dice Renzo Torres. Eh, a ver. Si tú me dijeras, a ver, mira, Renzo Torres, yo entiendo que estás en la piconería de que, claro, la U hizo una mala campaña, pero eres muy pendejo para decir que Alianza no lo ganó y que la U lo perdió. O sea, yo te podría haber dicho eso en la definición del clausura 2024, cuando la U, empatando en Andahuaylas, sale campeón porque Alianza no le pudo ganar en Matute a Cusco, ¿no? Dependía de Alianza. Yo ahí te podría haber dicho de picón, de recontra picón, te podría haber dicho, oye, la U no lo ganó, Alianza lo perdió. Porque nosotros podríamos haber forzado algo más, pero somos unos giles, ¿no? Ahí valdría el término, la U no lo ganó, Alianza lo perdió. Pero, huevón, la U está 13 puntos abajo en el apertura. Yo entiendo que han tenido un mal año, malas decisiones y todo, pero no me puedes venir a decir la U lo perdió cuando estás 13 puntos abajo. Pero esa me la puedes aplicar cuando la distancia son pocos puntos. Cuando, no sé, pues, son ya 3 puntos, 6 puntos si quieres ya, porque, no sé, la U priorizó un partido de Copa y se dio un partido en el torneo local, como le pasó a Alianza el año pasado. Pero son más de 10 puntos de diferencia, no jodas, bro. Eh, Dices que Alianza salió campeón, entonces la U fue pentacampeón. O sea, nosotros contamos los campeonatos como los campeonatos nacionales, no tenemos el formato argentino que cuentan cada campeonato como un título en sí mismo. Pero deja a la gente ser feliz, huevón. Cuando la U ganaba el clausura decíamos campeón de clausura, campeón de la apertura. ¿Qué es eso de estar discutiendo que si eres ganador, que si no? Nosotros sabemos que el campeonato que vale es el nacional, lo sabemos, no vamos a hacer los huevones. Eh, Fano, este año pinta igual que el 2023. ¿Tú dices? ¿Tú dices que pinta igual que el 2023? No, no sea, no creo. Yo creo que en este vestuario, a diferencia del 2023, hay menos egos que choquen. O sea, yo creo que este Alianza tiene la, vamos a decir, la ventaja de que hay menos egos peligrosos en el vestuario, porque los egos peligrosos ya se fueron. Ya, habla del debate de mañana. Si a Galarreta le toca Brígida, se frota. ¿Hay debate mañana, weón? No tenía la menor idea. Es más, yo ya me había olvidado, weón. Yo ya me había olvidado que había segunda vuelta.
Me había olvidado por completo que había segunda vuelta porque estoy pensando en el Mundial y estaba pensando en la Apertura. Y me había olvidado por completo que había segunda vuelta. Es más, yo hago una propuesta, aunque no haya segunda vuelta. Que Keiko gobierne Lima y el norte porque a los peruanos les gusta la derecha. Y que Sánchez gobierne el sur del Perú, weón, a la mierda. Claro, y cuando haya que negociar algo, juegan Yankenpo y decide uno de los dos, weón. Ya está, listo, se arregló el país. Facture, Fanito, facture. Usted es líder de opinión en redes, más grande de Alianza Lima. Bueno, gracias por decírmelo, Javicho el bicho. Yo no lo diría porque sería muy, muy soberbio de mi parte. ¿Qué piensas de la posibilidad o rumor que Claudio Pizarro compraría el club o sería del grupo de acreedores? Javicho el bicho me dice. Javicho, mira, eh, la figura de que Claudio Pizarro entre a Alianza Lima como un acreedor, eh, ni me disgusta ni me agrada. Lo que sí yo diría, y esto me parece que es fundamental, es que hace un rato un chico decía Fano Pinta 2023. Bueno, si Alianza Lima va a cambiar otra vez de acreedores que realmente son como dueños, si Alianza Lima otra vez va a hacer ese cambio de poder en medio de un torneo, sí se parece mucho al 2023. Porque en el 2023, te recuerdo, Javicho, Alianza Lima arrasó en el torneo 2023, en el Apertura, con un equipo que era, a ver, un equipo que no hizo tanta distancia de puntos porque la U estaba mejor también, pero el Alianza 2023 nos daba a nosotros la impresión de que era todavía más arrasador, ¿no? Este Alianza es parejito, parejito. Pero en la Alianza 2023 de la Apertura era ¡fum! Concha su madre, era una locura el Alianza 2023, el de la Apertura, con Sabaj, con Brian Reina, con... Sí, era un equipo arrasador. Pero ¿qué pasó? Hubo un cambio en los acreedores y cuando hay el cambio en medio del torneo, cuando empieza a irle mal a Chicho, no encontró respaldo, se cambió, o sea, a lo que voy y es simple, independientemente de que sea Pizarro, Lampard o Al Bajad Mamat, el jeque de Emiratos que también quería comprar Alianza, eh, yo solo te diría que el hecho de que cambie el club de acreedores a mitad de año no es positivo. Porque el que llega quiere meter su gente, ¿me entiendes? El que llega inmediatamente quiere meter su gente, quiere meter sus, ¿no? Quiere meter sus directivos, quiere meter sus cabezas. Entonces, es ese cambio en medio de un campeonato yo creo que no termina de ser algo positivo. Y ya que mencionas el nombre de Pizarro, a mí me contaron, ¿no? Me contaron, no tengo pruebas ni nada por el estilo, tómalo como una leyenda urbana, de que cuando Alianza Lima estaba en la crisis, antes de que entre el Fondo Blanquiazul y todo eso, Pizarro tuvo la intención de comprar Alianza. Eso es lo que se especula, no se dice, que Pizarro tuvo la intención de comprar, no de comprar a creencias, de comprar Alianza. Obviamente no Pizarro solo, sino que él traía habría traído un fondo de inversión, pero los socios no habrían querido que se le venda a un privado el club, que el club siga siendo de los socios. Habría, ¿no? Como te digo, Pizarro en algún momento ha tenido la intención de comprar Alianza, no las acreencias, sino comprar el club, porque creo que plata e inversionistas Pizarro debe tener de sobra, pero en este supuesto negado le dijeron, no, el club no se vende, o sea, no está en venta. Ahora que existe la figura del acreedor y que directamente te puedes comprar el club sin comprarlo realmente y manejarlo como si fuera tuyo, aunque realmente no es tuyo. Entonces, ahora que existe esa figura, de repente sí, ¿no? Eh, lo positivo de... No, pero no seas malo con Paul Deportes, ¿no? Aparte, mira, yo le reconozco a Paul Deportes la nobleza de ser hincha del equipo de su localidad. Yo eso lo respeto mucho, weón. Eso yo lo respeto muchísimo. La gente que es hincha del equipo de su localidad tiene todo mi respeto siempre. Olvídate. Porque claro, sería mucho más fácil, no sé, que diga yo soy hincha del Manchester City, yo soy hincha del Real Madrid. No, pero es hincha del equipo de su localidad. Eso me parece muy futbolero y muy respetable. Porque por más que tu equipo sea un equipo pequeño, un equipo que recién empieza a crecer, si es el equipo de tu localidad y lo apoyas, yo lo respeto. Dice, ¿pero no iba a ser un desastre si Alianza no campeonaba? Pregunta la Zurita, con un cienciano pensando en la suda y con plantel corto y un chancas primerizo.
Obvio que iba a ser un desastre, pero siempre decimos que es un desastre cuando Alianza no campeona, o sea, no es como que iba a ser tampoco una novedad. Felicidades, Dodo, por tu apertura, pero serás el punto de mira. Los chancas y esos burros, cómo la cagan de manera pendeja, sin competencia, dice señor mercenario. Dodo, ¿sientes que Alianza es tu motivador para seguir haciendo videos? ¿Qué esperas del clausura? Postdata, que te ca... Bueno, un saludo para Mr. Witt. Sí, bueno, que, a ver, mi canal nació primeramente como mi idea de hablar de Alianza, sin esperar que me escuche mucha gente, y en un punto me empezó a escuchar mucha gente. Entonces, no te niego que en un punto dejó de ser un hobby y se volvió una responsabilidad. Pero, o sea, nunca me ha dejado de gustar hablar de Alianza. O sea, es probablemente el tópico que yo más he consumido en toda mi vida y del que más me gusta hablar. Entonces, no te diría que es algo que me pese, sino que al contrario, es algo que disfruto porque siento que mucha gente a través de Alianza conecta, como más de una vez he mencionado que el fútbol es una buena excusa para reunirse entre semejantes. Y Alianza es también la perfecta excusa para reunirse entre quienes amamos el aliancismo y lo practicamos en nuestro día a día. A ver, dice, todos se suben al tren y pensar que a principio de año querías que votaran a Guede, pero lanzo un facto, si Alianza jugaba a Libertadores no campeonaba, dice Víctor Cabrera. Efectivamente, Víctor Cabrera, creo que yo, al igual que varios, queríamos fuera a Guede, más que por la eliminación de Copa, por cómo planteó la Copa, que para mí fue un despropósito, cómo planteó ante 2 de mayo. Pero ahí creo que tú estás cayendo en la simpleza de pensar que un equipo no debe, o sea, que un equipo como Alianza no debe pensar en lo internacional porque celebrar lo local es suficiente. Y efectivamente, en estas circunstancias en la cual Alianza llevaba tanto tiempo de sequía y campeonar el Apertura, más que una celebración normal, ha sido un desahogo porque es como que finalmente se nos dio. Pero estamos cayendo en el pensamiento que, a ver, si tú revisas los números de Alianza en Copa Internacional y vamos a coincidir como hinchas críticos que somos, que son desastrosos, los números desastrosos de Alianza a nivel internacional no se construyeron de un año a otro, sino que partieron de ese pensamiento de con ganar lo local es suficiente, ¿me entiendes? Con ganar lo local es suficiente y como el torneo internacional no lo podemos ganar, entonces no nos tiene que importar tanto. Y es justamente ese pensamiento que repetido a lo largo del tiempo terminó generando esos números horrorosos que conocemos de Alianza Lima en el torneo internacional. Y si algo también hemos podido evidenciar mucho con la globalización, las redes sociales y demás, es que la mala reputación internacional de un equipo también afecta a su imagen como institución. Y eso es algo que un equipo grande como Alianza no puede simplemente olvidar y decir lo internacional no es tan importante porque lo local me permite celebrar. Ejemplo, el año pasado que a Alianza le fue bien, es cierto, Alianza no ganó nada a nivel internacional y al nivel local nos faltó plantel y nos faltó seriedad para afrontar ambas competencias, pero también es cierto que la reputación internacional que Alianza se empezó a construir por ser el equipo siempre perdedor que ahora eliminaba a Boca, que ahora eliminaba a Gremio, no me vas a negar que es una sensación que disfrutaste. No me vas a negar que no fue un desahogo que te hizo feliz. Pero te hizo feliz muy aparte del resultado porque tú podías ver, a mí me pasó como hincha, ver a mi club ahora sí vengado en el plano donde siempre nos había costado y donde siempre nos habían dado de alma. Entonces, ese aspecto del fútbol para una institución como Alianza Lima no se puede obviar. Porque un equipo que se jacta de ser grande y popular como lo es Alianza Lima, no puede simplemente decir esto no importa porque lo importante es que yo tengo que ganar acá. No, las instituciones grandes no se construyen con ese pensamiento.